¿Qué tal amigos? Qué gusto es compartir contigo a través de la serie de estudio Entre Familia. Ya estamos en el 8º programa. Para hoy el tema está titulado Casos de Familia. Quédate con nosotros para que podamos disfrutar de este mensaje y también me gustaría invitarte a que puedas compartir esta transmisión con tus amigos a través de las redes sociales, a través de los contactos de WhatsApp, a través de todas las plataformas y opciones que tengas habidas y por haber. Mándales un mensaje también para que puedan acompañarnos en esta noche Entre Familia, donde ya están listos los pastores Walter Flamenco y el pastor Luis Guerra para compartirnos un mensaje especial. Casos de familia, experiencias maravillosas en la Biblia, experiencias que de repente también no fueron tan agradables también, pero que marcaron también un precedente y una historia, y que las actitudes, las acciones y los hábitos que los integrantes de un hogar tomaron en un determinado momento también marcaron el futuro de esa familia, de muchos pueblos. Que a través de este tema, casos de familia, también podamos analizarlos, aplicarlos a nuestra vida y que pueda ser de gran bendición. Estoy seguro que lo va a hacer. Por eso te dejamos a continuación con el pastor Luis Guerra y el pastor Walter Flamenco. Hola amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa Entre Familia. Hoy tendremos un tema muy importante y a la vez interesante, que nos revelará algunas cosas que nos serán de gran ayuda para nuestra vida familiar. Compartimos este espacio con nuestro compañero Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de reencontrarnos. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Walter? El tema de hoy es casos de familia y partimos planteando una pregunta que seguramente más de alguno de ustedes se habrá formulado y es ¿qué hacer para tener un hogar feliz? Y quisiera recordar lo que el doctor Stinnett hizo para tratar de responder esa pregunta. Reunió a 3,000 familias y trató de encontrar en ellos cuál era la forma de encontrar un hogar feliz. Y lo hizo descubriendo que había familias que eran estables y 6 características por lo menos formaban parte de ellas. Y él concluyó entonces con las siguientes características. Número 1. Los miembros de esa familia felices y estables eran comprometidos los unos con los otros. En segundo lugar, él descubrió que ellos invertían tiempo para estar juntos. En tercer lugar, él descubrió que había una muy buena comunicación entre todos los miembros de la familia. En cuarto lugar, él observó que expresaban aprecio mutuo entre ellos. En quinto lugar, había un compromiso entre ellos, especialmente de índole espiritual. Y número 6, descubrió el doctor Stinnett que estos eran capaces de resolver los problemas en medio de las crisis. Frente a esta realidad, podemos preguntarnos en esta oportunidad, ¿qué está sucediendo en tu familia? ¿Estás tratando de incorporar estas características para ser un hogar feliz? Es bueno reflexionar acerca de estas cosas, porque estamos viviendo en una época en donde debemos hacer un alto y debemos considerar algunos puntos importantes. Y tal vez es posible que pensemos, mi familia está pasando por momentos complicados, mi familia está pasando por momentos difíciles, y a la verdad es que hay muchos problemas y tenemos muchas dificultades. Y bajo este concepto de situaciones, Walter y amigos, definitivamente para nosotros no resulta fácil tener una familia estable. Y hay una realidad y es triste.
nuestras familias están pasando por un momento complicado, muy difícil. Y ante estas circunstancias surge una pregunta. ¿Será que existe esperanza para nosotros? ¿Será que podemos nosotros encontrar algún tipo de ayuda en la palabra de Dios? Y cuando vamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de que la Biblia es clara y nos demuestra muchos ejemplos de hogares que pasaron por muchos problemas iguales o peores de los que nosotros estamos enfrentando en la actualidad. La Biblia no omite absolutamente nada en relación a dar la descripción de estos hogares. En este momento, Walter, vamos a revisar qué nos dice la Biblia en relación a algunos hogares que nosotros hemos encontrado muy semejantes a los nuestros. Y comprendiendo que nadie es perfecto, no hay familia perfecta y que todos tenemos dificultades de una u otra manera. Así que, tal como dijo el pastor Luis, vamos a ver qué es lo que las Sagradas Escrituras nos plantea acerca de familias como nosotros y cómo ellos enfrentaron situaciones difíciles o también positivas que contribuyeron a la estabilidad y la felicidad de ellos. Analicemos la primera familia. Vamos para esto, amigos, allí a donde tú estás, saca tiempo, busca tu Biblia y vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 18. En Génesis capítulo 18 nosotros nos encontramos con un cuadro muy interesante. Génesis nos habla de un hombre llamado Abraham y qué relación existía en él y su familia. Génesis 18, versículo 19, dice así el texto sagrado: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La historia de Abraham, Walter y amigos oyentes y televidentes, es una historia interesante, una historia muy linda, una historia que tiene matices poderosos. Así que hablemos un poquito de esta familia especial. Bueno, dice la Escritura que él fue llamado a la edad de 75 años. Dios se fijó en él y le hizo un llamado especial para que saliera de su tierra. Además le hizo Dios una promesa importante, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo él logra desarrollar esa confianza en Dios? Porque no es fácil estar uno establecido en un lugar, tener, digamos, una bonanza económica, tener una familia, trabajadores para él y de pronto recibir una indicación: tienes que salir de este lugar. Me imagino que se requiere ejercer fe en aquel que le da esa orden. Y definitivamente, Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Un hombre que se dejaba guiar por la voz de Dios, un hombre que se dejaba orientar, instruir cuando Dios le hablaba. Creo que como padre de familia, Abraham tenía un principio importante: obedecer sobre todas las cosas a Dios y ejercer fe. La Biblia nos dice que Abraham era un hombre común y corriente, con muchas posibilidades económicas, y al igual que nosotros, era pecador, tenía luchas, tenía tendencias, había cometido varios errores. Sin embargo, como mencionas lo que dice Génesis, y vamos a leerlo tal vez, amigos, Génesis capítulo 12, dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te voy a engrandecer tu nombre, y serás de mucha bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay una bendición. A través de Abraham iba a otorgar Dios una bendición muy grande a todas las familias de la tierra. Así es, y a tomar esa decisión de obedecer a Dios y salir de su tierra, dice la Sagrada Escritura que donde él iba, donde él llegaba, levantaba altares, un altar a Dios de gratitud, de adoración, demostrando con ello
que era un padre espiritual, que le daba a su vida espiritual un lugar importante en su vida, y su familia era bendecida a través de su actitud. Y creo, Walter, que una de las lecciones que nosotros aprendemos con Abraham es la siguiente. Nosotros los caballeros, nosotros los hombres en el hogar, representamos al sacerdote de la familia. Somos nosotros los responsables de cultivar y desarrollar aspectos espirituales en nuestro hogar, en la mañana, en el culto matutino, en la tarde, en el culto vespertino, y todos nosotros debemos hacer lo posible para moldear espiritualmente a nuestra familia, desde nuestra esposa hasta nuestros hijos. O sea, nuestros hijos deben aprender de Dios al ver el comportamiento, al ver el cuidado, el afecto, el amor que nosotros como padres podamos influenciar en ellos a través de nuestra vida. Por otro lado, encontramos otra experiencia de otra familia. Por cierto, era un sobrino de Abraham, se llamaba Lot. Las Sagradas Escrituras nos dicen que él decidió escoger, cuando se dividió de Abraham, un área que se miraba más próspera, agradable para los ojos, y escoge ubicarse cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y vemos qué pasó con él. En Génesis capítulo 19, versículo 24 al 26, la palabra de Dios nos habla de esta historia, pero un tanto triste. Vamos a leerla, dice así: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Qué realidad diferente comparado a la bendición que recibía Abraham con su familia. La vida está llena de decisiones y muchas veces tomamos decisiones correctas y muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Abraham le da la opción a Lot. Tenían que dividirse porque los siervos de Abraham tenían problemas con los siervos de Lot y había muchas disputas entre ellos. Así que Abraham toma la decisión de decirle a Lot: sobrino, aquí está, observa todo lo que hay delante de nosotros y te doy la opción que tú escojas lo que tú quieres. Lot se adelantó, como muchos de nosotros a veces lo hacemos, y se dejó llevar por lo que sus ojos le decían. Escogió las ciudades de la llanura, ciudades bonitas, se veía todo hermoso. Así que buscando la comodidad y buscando las cosas buenas, se fue a vivir a ese lugar, y pues en una cultura o en un entorno en donde lo que había allí, lo que imperaba era la idolatría, el paganismo, el pecado, la inmoralidad. Y creo, amigos, que ese fue uno de los primeros errores que cometió Lot en su vida como jefe de familia. Nosotros como jefes de familia debemos siempre procurar el bienestar de nuestros hijos, y muchas veces tenemos opciones de escoger lo mejor, pero Walter, lo mejor no siempre es sinónimo de bienestar espiritual. Lot se equivocó. Abraham le tocó tomar otro rumbo, prácticamente en polos opuestos. Abraham gozó de la bendición de Dios, pero Lot vivió en un entorno complicado, en donde reinaba, pululaba la maldad, el pecado, y eso marcó la diferencia completamente en Lot, en su esposa y sobre todo en sus hijas. Definitivamente, y sabemos que el final de esta historia es destrucción, como leímos para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot logró salir con su familia, escucharon la voz del ángel para que salieran de la ciudad.
Sin embargo, también recordamos lo que la palabra de Dios nos dijo ya, que la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, hace una referencia específicamente a ese incidente y nos hace recordar que en los días finales, antes que Jesús regrese a esta tierra, la situación del mundo será como Sodoma y Gomorra, tal como fue descrita ya por el pastor Guerra. Y allí entonces sucederá que debemos recordar lo que pasó con esta familia. Y específicamente en San Lucas, el Señor hace una referencia en el capítulo 17 y versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot, como una advertencia para que no nos suceda lo mismo y que seamos salvaguardados del pecado que reina en ese mundo. Al asociarse con esta tierra de impíos, definitivamente la familia de Lot fue influenciada negativamente para el mal. Y la historia triste revela que Lot perdió a su esposa. Bien, amigos, vamos a un espacio musical y retornaremos en breve con más de su programa Entre Familia. Al mirar este mundo y su maldad, el temor se hace dueño de mi paz. Me arrebata el sentir que está cerca de mí. La tormenta comenzó, mas escucho tu canción de consuelo, insistentemente en mi corazón. No desmayes jamás, te di un consolador, y a través de él yo te rindo mi amor. Mi paso es mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído, y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. Al recordar lo que ha hecho Dios por mí, el camino que me ha hecho recorrer, 1000 momentos de luz y otros de oscuridad, mas su mano siempre está. Confiaré en sus dulces palabras, las promesas que sostienen mi fe. Ver las aves que no siembran y alimento pueden ver, cuanto más para mí, si su hija yo soy. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta al caído, y al que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir.
angustia yo me pueda encontrar. Su poder siempre me sostendrá. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz levanta el caído y el que no puede más le da nuevas fuerzas para seguir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz tan solo es tangible a través de la fe y el amor. De la fe y el amor. Gracias por esa linda intervención musical. Como decíamos en el bloque anterior, Walter, la familia de Lot fue una familia completamente disfuncional, fue una familia con cierto tipo de problemas y sobre todo en la base espiritual. Decíamos que la esposa de Lot decidió no hacerle caso a Dios, no obedeció a Dios y desobedeció, y producto de eso se convirtió en una estatua de sal, mientras que Lot huyó con sus hijas. Pero no podemos pasar por alto, y vale la pena destacar esto, amigos, no podemos pasar por alto el hecho de que esas muchachas, sintiéndose prácticamente en una situación bien complicada para ellas, decidieron hacer algo incorrecto, Walter. Y no podemos pasar esto por alto. Sí, definitivamente. Ellas, aprovechándose que su padre Lot estaba durmiendo, dice que vinieron, lo emborracharon y cometieron el pecado de incesto, con el propósito de que ellas querían descendencia también del padre. Así que las dos convivieron con él, y como fruto de esa unión, dice que nació una descendencia que llegó a convertirse en dos naciones, los amonitas y los otros eran los moabitas. Y recordamos en la Escritura qué es lo que pasó con estas naciones. Ellos más adelante se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. Es que sencillamente cuando no hacemos las cosas como Dios manda y pecamos, vienen consecuencias tristes y negativas. ¿Qué podemos aprender de esto por contraste? Bien, que el amor al mundo definitivamente siempre produce destrucción. Y muchas veces nosotros buscando la comodidad, muchas veces nosotros buscando el bienestar social, el bienestar financiero, nosotros nos apartamos y nos vamos a las ciudades, nos vamos a un lugar a donde pueda haber muchas oportunidades, y en vez de traer bendición a nuestro hogar, lo que traemos es maldición, como en el caso de Lot, por la influencia, por la cultura, etc. Pero la Biblia nos habla al respecto en el libro de Juan, Primera de Juan, el capítulo 2, nos menciona a nosotros de los versículos 15 al 17, pues unas palabras importantes. Dice el texto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nos damos cuenta entonces que hay una invitación específica para nosotros, porque también podemos caer en ese pecado de ser atraídos más por el mundo y olvidarnos de las cosas espirituales y por ende traer problemas a nuestra familia. Recordemos entonces el caso de estas dos familias. Abraham decidió escoger a Dios, obedecer a Dios
y vemos la bendición que tuvo para él. Y llegó a ser una bendición para todas las naciones. Por el contrario, Lot decidió amar más al mundo que a Dios. Y las consecuencias también se observaron en su familia. La pregunta es, ¿a quién amas más tú, querido amigo? ¿Qué es lo que prima en tu hogar? ¿El amor a Dios o el amor al mundo? Gracias, Walter. Otra familia que no podemos pasar por alto es la familia de un gran hombre, un líder espiritual escogido por Dios, ungido por Dios para una posición especial dentro de esa gran nación que se acababa de formar, la nación de Israel. Estamos hablando de un hombre tremendo llamado Aarón. Aarón tuvo una familia muy particular. Tuvo el privilegio él de formar a sus hijos en los caminos correctos, bajo la enseñanza de la Torá, bajo una estructura espiritual tremenda, porque su hermano y él se comunicaban con Dios y Dios se les revelaba de una u otra forma. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, crecieron en un entorno espiritual, viendo los milagros, viendo las manifestaciones gloriosas de Dios. Tuvieron oportunidad también de participar de las manifestaciones portentosas de Dios cuando se dieron muchos hechos que cambiaron la vida de miles de personas en el pueblo de Israel. Sin embargo, este primer sumo sacerdote de la nación israelita tuvo dos hijos que ejercieron una influencia mala en el ministerio de su padre y en el ministerio de ellos, pero sobre todo en el ministerio que Dios había establecido para el sacerdocio en esa época. Sí, efectivamente, había una indicación muy clara de la palabra de Dios de cuál era la responsabilidad de los sacerdotes, especialmente en el servicio del santuario. Y leemos en Levíticos capítulo 16, versículos 12 y 13 al respecto. Dice, después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Esa era la indicación que Dios le había dado a los sacerdotes, cómo deberían ejercer ese ritual. Sin embargo, estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, dice la Escritura que hicieron algo indebido. Siempre en el capítulo 10 del libro de Levíticos encontramos lo que hicieron, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, dice la Escritura, fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hicieron lo incorrecto delante de Dios. Colocaron fuego extraño en el altar de Dios y por eso murieron. Craso error de estos dos hijos. Claro, prácticamente Nadab y Abiú se emborracharon. Y producto de eso, una persona ebria no está en sus cabales. Evidentemente hicieron algo incorrecto que les causó la pérdida de sus propias vidas. Qué interesante. Ellos habían ministrado, habían trabajado, habían hecho muchas cosas con su padre en favor de la obra de Dios, pero aún así desobedecieron. Y creo que la lección es clara, Walter, y amigos que nos están siguiendo. No importa nosotros qué hayamos hecho, no importa lo que nosotros somos, si nos distanciamos, si nos apartamos de Dios y si no nos medimos en nuestro respeto y en nuestra reverencia con Dios, tarde o temprano nos va a suceder lo mismo.
Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser engañado o Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 6 o versículo 7. Así que, Walter, una tristeza muy grande leer esta historia de esta familia. Sí, jugaron con fuego extraño y a pesar de que ellos habían tenido un momento espiritual positivo y habían contemplado la gloria de Dios como Moisés, Aarón y otros sacerdotes en el monte Sinaí, lo que hicieron definitivamente les causó la muerte. Creo que hay una lección para nosotros como padres. Desde que nuestros hijos están pequeñitos, antes de que vengan al mundo, debemos prepararnos nosotros espiritualmente y debemos moldearlo a ellos de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera lección que nuestros hijos debieran aprender es la lección de la obediencia. Aprender a respetar el nombre sagrado de nuestro Dios. Si nuestros hijos crecen con ese concepto en su corazón y ellos aprenden definitivamente en su vida, las cosas serán diferentes. Pero cuando los hijos desobedecen a los padres, cuando los hijos no les interesa el respeto hacia ellos, mucho menos van a respetar a Dios, no va a haber ese temor, esa reverencia. Y creo que debemos velar, Walter, y amigos radioyentes y televidentes, debemos velar por la comunión diaria, nosotros como padres, y por la comunión de nuestros hijos también con Dios, que ellos aprendan a tener una relación directamente con Dios. Definitivamente. En el libro de Primera de Samuel encontramos otra historia muy interesante de una familia, pero en este caso sobresale la actitud de la mamá, de la dama de la familia. Nos referimos al caso de el hogar de Elcana y Ana. Y allí en 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 al 11, vamos a destacar la actitud de esta madre piadosa, una madre de Israel. Dice los versículos 9 al 11, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, dice, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos aquí a una madre con una necesidad específica. Quería tener un hijo varón y le clama a Dios, lo busca en oración. Era una mujer que confiaba en el poder de la oración y le pidió específicamente a Dios que le diera un hijo varón, y Dios le respondió. Luis, qué interesante experiencia. Bueno, amigos, Ana era una mujer de Dios, pero era estéril. Y la Biblia nos señala a nosotros que las mujeres estériles eran mal vistas en la sociedad. Se les decía mujeres del vientre seco. Y eso era un golpe muy duro para la estima de la mujer. Así que ella hizo un pacto con Dios. Era una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer entregada. Y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, ese hijo te va a pertenecer a ti. Y definitivamente cuando yo estudio la Biblia, yo veo que esa oración fue respondida y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Y Ana tuvo a Samuel unos meses con ella, pero lo preparó, lo educó en la medida de sus posibilidades, y después a una temprana edad se lo llevó al sacerdote Elí para que Samuel terminara de crecer y ser formado por Dios. Así que, amigos, nuestros hijos no nos pertenecen, nuestros hijos son de Dios, y tú y yo somos mayordomos de nuestros hijos y debemos hacer todo lo posible para formarlos en el temor y en la devoción hacia Dios. Vamos a un corte musical y regresaremos en breve con más del programa Entre Familia.
allí al comenzar, que juntos prometimos ante Dios de corazón el formar un hogar cuya fe pudiera ser un baluarte, su sostén, un hogar santo de fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar santo de fe. La familia será en donde nos brindemos cada cual amándonos. Y el hogar, un lugar, por la gracia del Señor, un reflejo de su amor, un hogar santo de fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Si somos uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar santo de fe, un hogar santo de fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Uno en él, todo el mundo ha de ver un hogar santo de fe. Después de esa interesante alabanza, regresamos a nuestro programa Entre Familia. En la parte anterior recordamos a una madre de Israel llamada Ana, una mujer de oración, que dedicó a su hijo Samuel al servicio de Dios y se preocupó de prepararlo no solamente para que pudiese servir en el templo en esta tierra, sino también de prepararlo para la eternidad, para el reino de los cielos. Es por eso que en esta oportunidad nos gustaría hacer una invitación a las madres que nos escuchan para que sean también mujeres de oración, que encomienden a sus hijos en las manos de Dios, que los preparen no solamente para ser buenos ciudadanos de esta tierra, sino también los preparen para el cielo. Y si por algún motivo los hijos cometen errores o se apartan de Dios, recuerden siempre tenerlos en oración, porque Dios se encargará de ellos. Hoy necesitamos más madres, mujeres de oración, que preparen a sus hijos no solamente para esta tierra, sino también para la eternidad. Queremos entonces dejar ese desafío a nuestras madres hoy en día. Claro que sí. Ahora, no podemos nosotros dejar de hablar de una de las familias, pues, que de una forma u otra nos dejaron algún tipo de enseñanza y lecciones en la palabra de Dios. Cuando yo leo acerca de este hogar, me llama la atención algunas cosas y tal vez como padres en algún momento hemos fallado y hemos cometido algunos de los errores que esta familia cometió y que le trajeron consecuencias nefastas. Estamos hablando del hogar de Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, en su edad avanzada Dios le dio esa bendición y evidentemente Abraham educa a Isaac e Isaac pues se casa con una familiar muy cercana y tienen a
sus 2 hijos. No podemos dejar de hablar de esta familia. Disfuncional, por supuesto, y siguió siendo disfuncional de ahí en adelante. Jacob y Esaú, gemelos. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas estos 2 nombres, Walter? Bueno, recordamos a los padres dando preferencias a estos 2 hijos. Por un lado, Isaac le dio preferencia a su hijo Esaú, porque era un hombre cazador, velludo, me imagino, traía alimento a su padre. Pero por otro lado, Rebeca dándole prioridad a Jacob, porque era un hijo a lo mejor más cariñoso, más de casa, y ella prefirió darle a él ciertos privilegios, y eso trajo problemas precisamente en la familia. Isaac amaba a Esaú, porque Esaú era un niño proactivo, era un niño con muchas habilidades para el monte, destrezas para cazar, y pues se iba con su arco, con su flecha, y le traía siempre algo especial para su padre y se lo preparaba. Así que desde muy pequeño tenía dotes de ser líder, de ser una persona con cualidades, y por supuesto ellos esperaban que de alguno de sus hijos iba a venir el Mesías. Así que la bendición del primogénito era muy especial porque se pensaba que de allí iba a provenir el Mesías. Sin embargo, como menciona Jacob, era todo lo contrario. Era el chico que no le gustaba el monte. Era el chico que no le gustaba ensuciarse las manos, posiblemente lidiando con la tierra, cosas por el estilo. A él prefería más que todo a lo mejor los asuntos domésticos, preparar la casa, una buena comida, las cosas más sencillas y simples. Sin embargo, mientras que Isaac amaba a Esaú, Rebeca, por supuesto, se identificó más con Jacob, porque estaba en la casa, era el niño de mamá. Pero Rebeca hace una jugada, hermanos, muy sucia, y que lo que hizo, que posiblemente no evaluó los resultados que le iba a ocasionar tomar esa mala decisión, finalmente lo apartó de su hijo para siempre, porque cuando Jacob sale de su casa, dice la Biblia, nunca más Rebeca pudo ver cara a cara a Jacob. Esta historia es triste, y Jacob, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, sin embargo, Jacob, cabeza dura, Walter y amigos radioyentes y televidentes, Jacob no aprendió la lección. Jacob no hizo lo que debió haber hecho, sino que copió lo que hicieron con él. Jacob tuvo varios hijos, 12 hijos, y de los 12 hijos, Jacob mostró preferencia por el hijo de la esposa amada de Raquel. Y amó más a José. O sea, él era el niño preferido de mamá, y él, como padre ahora de una gran familia, mostró preferencias hacia José, y esas preferencias le causaron problemas a José, a él y a toda la familia. E hizo algo que precisamente trajo ese recelo entre los hermanos, porque le dio preferencia a José y le mandó a hacer una túnica de diferentes colores, una túnica que de acuerdo a la cultura de la época era reservada especialmente para los hijos que tenían preeminencia, alguien que podía llegar a ser príncipe, alguien que iba a sobresalir por sobre todos los hermanos o la familia. Eso trajo entonces un problema grande en esa familia. No aprendió la lección. Se sigue repitiendo cuando las cosas no se hacen bien en la familia y damos preferencias a hijos. Los hijos crecen con ese mismo deseo también de ponerlo en práctica cuando ellos sean padres. Los hijos tienden a repetir con sus hijos los errores que sus padres cometieron con ellos. Y necesitamos padres que sean honestos y que reconozcan si ellos están haciendo acepción de personas con sus hijos. La Biblia dice, y el texto es claro en Hechos 10:34, que Dios no hace acepción de personas. Nuestros hijos todos debemos amarlos, debemos cuidarlos.
No debemos amar a uno más que al otro. Así es. Cometemos errores y esos errores siempre van a traer resultados nefastos. Nefastos. Queridos amigos, la última historia que recordaremos en el tema de hoy es una de las favoritas de todos. Es la historia de Jesús. Jesús creció, o nació, mejor dicho, en un hogar humilde y creció de padres temerosos de Dios. Ellos se preocuparon también por establecer en su corazón el amor a Dios. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, capítulo 2, hablando acerca de los padres de Jesús y de él, lo siguiente: y el niño se crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el versículo 51 y 52 reafirman este concepto. Y descendió con ellos, hablando de Jesús y sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Un hogar diferente, Luis. Un hogar donde había temor a Dios, y los padres, en este caso María y José, se preocuparon por inculcar en Jesús esos conceptos también importantes. Me llama la atención de manera muy particular a esa joven. La historia nos relata a nosotros que las jóvenes, sus padres hacían compromiso de matrimonio, pues cuando estaban pequeñitas, y era normal que entre los 15 años en adelante hasta los 18 años ya la mujer establecía su relación matrimonial. La Biblia nos dice que José y María estaban desposados, y en ese contexto Dios se manifiesta a María, y esa joven era una chica que estaba saliendo posiblemente de la adolescencia. Virgen. Correcto. Acepta lo que Dios le está diciendo, y dice el texto bíblico en el libro de Lucas que cuando Dios le revela todo, ella dice: he aquí la sierva del Señor. En otras palabras, Señor, si tú me has escogido para esto, yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras. Una joven se comprometió con Dios, y ahora José, pues, tiene la responsabilidad, siendo un hombre ya de edad, siendo un hombre con muchos hijos también, sintió la necesidad, quiso formalizar la relación a pesar de él. Dios le manifestó: hey, ese hijo no es tuyo, ese hijo es directamente de Dios. Entonces acepta el compromiso y se dedican a educar a Jesús. Jesús creció de acuerdo a la voluntad de Dios, pero quien jugó un papel determinante para que él aprendiera todo lo relacionado a Dios no fueron sus compañeros de la escuela, no fueron sus amiguitos, fueron sus padres, especialmente el trabajo de la madre de esa gran mujer llamada María. Bienaventurada, le dijo el ángel, entre todas, bendita entre todas las mujeres. Por lo tanto, amigos, cuando una madre se dedica al trabajo espiritual de sus hijos, siempre los hijos van a responder de manera adecuada, de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús conoció la gran misión que él tenía delante de sí, no porque un ángel se lo reveló, sino porque su madre le fue inculcando día tras día esos conceptos. Y como mencionaste, Jesús crecía en sabiduría cada día ante Dios y ante los hombres. ¿Qué ejemplo más tremendo podemos nosotros aprender de la Virgen María y de su esposo José? Y María entendió esto cuando el ángel le dijo que ese hijo tendría un nombre, que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que ella sintió sobre sí el peso de esa responsabilidad y decidió cumplirlo al pie de la letra. Por eso cuando Jesús creció, él puso en práctica también las enseñanzas que su madre inculcó en él. Aún siendo un trabajador en la carpintería junto a su padre, él recordaba esos conceptos. Y luego cuando él llegó a comprender la misión por la cual había llegado a esta tierra, él también le dio preeminencia a Dios conforme se le había enseñado. Qué lindo, amigos, tener de ejemplo a ese hogar maravilloso de José y de María.
Creo que, Walter, debemos concluir en este momento, pero haciendo un llamado a la reflexión y posiblemente tomando la decisión en nuestros corazones de anhelar, de desear, entregar mi hogar, entregar mi familia a las manos de Dios, pidiéndole dirección, sabiduría y sobre todo que nos conduzca en la caminata, en la senda hacia la patria celestial. Y seguir, por supuesto, los ejemplos positivos de las Sagradas Escrituras que nos ayudarán a poder ser mejores padres, tener hogares felices y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que les animamos, queridos amigos, a que tomemos esa decisión en esta hora, a seguir los ejemplos positivos de las familias de la Escritura. Quisiéramos tener una oración en esta oportunidad y te invitamos a hacerlo con nosotros. Querido Padre, gracias te damos porque nos invitas a tener un hogar como el de José y María, un hogar en donde seas tú el centro de nuestras vidas. Ayúdanos a ser modelos, ayúdanos a ser personas guiadas por tu Espíritu Santo y que podamos dedicar tiempo a la formación del carácter de nuestros hijos, a valorar a nuestra familia y a enmendar, si es necesario, las cosas que debemos hacer para tener un hogar ideal delante de tu presencia. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y bendice a toda la familia que nos están escuchando en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así finalizamos en esta oportunidad entre familia. Agradecemos al pastor Walter Flamenco y al pastor Luis Guerra por acompañarnos en esta oportunidad y presentarnos el tema de hoy, casos de familia, donde aprendimos sin duda alguna muchísimas cosas importantes que podemos aplicar a nuestra vida personal y también, por supuesto, a nuestra vida familiar. Situaciones que marcaron una historia, que fueron escritas con un propósito especial, un propósito de bendición. En las Sagradas Escrituras hoy nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlas, de leerlas y ver qué cosas, qué actitudes, qué hábitos podemos mejorar también para que podamos tener hogares felices, hogares de esperanza. Gracias por compartir esta transmisión con tus amigos y que también pueda ser de gran bendición para ti y los tuyos. Te esperamos la próxima semana entre familia.